Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Damos gracias al Señor por su misericordia y su fidelidad, aún en medio de tantas aflicciones que estamos padeciendo, ¿sí? Seguimos ya con la parte final de la exposición de parte mía, no del capítulo. Por la gracia del Señor trataremos de terminar hoy. Yo sé que ha sido cansado para ustedes estarme escuchando, estarme aguantando aquí. Creo que no es fácil estarme aguantando. Si no, pregúntenle a mi esposa, no es nada fácil. Sí. Pero gracias al Señor que pudimos avanzar y terminar, por la gracia del Señor, este día. Si el Señor lo permite, tampoco lo garantizo, pero si el Señor permite, haremos el esfuerzo de terminar este pasaje hasta el versículo 31. Un pasaje interesante, un pasaje pues que inquieta y nos motiva a seguir perseverando en la gracia del Señor y reconocer también que aceptar que por medio de la fe el Señor viene por un pueblo, viene por sus escogidos, viene por sus hijos. Así es que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde ya, o en esta mañana. Amén. Padre celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias porque has sido fiel en gran manera. Gracias porque cada día muestras tu gracia sobre nuestras vidas y la obra que haces en nuestras vidas, Señor. Aunque de repente, Señor, podemos sentir que no avanzamos o que no crecemos, Señor, pero tú puedes y sigues obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos ayudas a perseverar, Señor. Si estamos aquí en este lugar es porque tú así lo has dispuesto y lo has permitido para que podamos reunirnos con la iglesia, reunirnos con el cuerpo, Señor, y juntos alabar y bendecir tu santo nombre, Padre. Te pido de manera personal, Señor, que me ayudes en esta etapa, Señor, en este tiempo de exposición, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor, que tú obres a través de mí, Señor, y me dirijas a hacer esta exposición conforme a tu voluntad, Padre. Cuida mis palabras, cuida mis comentarios, Señor. Permite que todo sea para honrarte y glorificarte a ti sobre todas las cosas. Amén. Pues bien, hermanos, seguimos entonces con la exposición del capítulo 24 de Mateo, conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Como les dije desde el principio, cuando iniciamos este capítulo, es un sermón apocalíptico. Toca muchos temas del fin, por eso también se le conoce como un sermón escatológico. Entonces el Señor está hablando acerca del final de los tiempos y todo nace en base a una pregunta o tres preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo, que es el versículo 3. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas tres preguntas el Señor las ha estado respondiendo de manera expositiva a través de este sermón a sus discípulos, de manera privada también, por lo cual no cualquier persona puede entender estas cosas, solamente las personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae esa enseñanza, nos trae esas palabras del Señor Jesucristo a este tiempo para que podamos meditar en ellas, comprenderlas y anhelar de todo corazón la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La primera pregunta fue respondida en los primeros versículos 1 y 2, refiriéndose a la destrucción del templo en el año 70. La segunda pregunta, que está un poco invertida, porque en sí lo que responde el Señor es acerca del fin del siglo, a través del versículo 4 hasta el versículo 28. Está respondiendo la segunda pregunta sobre las señales del fin del siglo. Y note las palabras, porque muchas veces confundimos fin del siglo con fin del mundo. Aquí el Señor no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin del siglo, en el cual va a terminar una era y va a empezar otra era, conocida como el milenio.
Por eso dice fin del siglo. Termina una etapa para empezar otra etapa de 1000 años con el Señor Jesucristo reinando aquí en la tierra. El fin del mundo ya es otro tema más adelante. Hoy el Señor responde acerca del fin del siglo. Sí, y lo estamos viendo. El Señor está hablando de varias profecías que hemos estado analizando desde que empezó el versículo 4 en adelante, en el cual vimos la profecía sobre una apostasía, la profecía de perseverar, de una perseverancia, que eso da la idea de que con tu vida vas a demostrar que eres creyente. Está profetizando también un evangelismo mundial en el cual el evangelio será predicado a todo el mundo, y eso fue conocido como la primera etapa. Recordemos que se está refiriendo también a una semana que habla Daniel en el Daniel capítulo 9, versículo 27, que sería la última semana, o la semana 70, que también se conoce, la cual se divide en dos partes. La parte primera de 3 años y medio, conocida como tribulación, y los siguientes 3 años y medio, conocida como gran tribulación. Sí, anteriormente explicamos un poco lo que es la tribulación y lo que es la gran tribulación. La gran tribulación entonces inicia en el versículo 15, la segunda etapa de los 3 años y medio, y empieza con una profecía en la cual el Señor dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, y refiriéndose precisamente al anticristo que estará en un lugar destinado para un culto en un tiempo futuro, en el cual él va a querer ser adorado como Dios, va a declararse Dios. Y analizando otros contextos ahí alrededor también, estuvimos analizando los 2 testigos que son dados muertes por este hombre, pero a los 3 días y medio resucitan por obra del Espíritu Santo, y eso demuestra un testimonio de que el anticristo es un Dios falso, un Dios irreal, que no es el Mesías que esperaban, y empieza entonces una persecución intensa, por eso conocida como gran tribulación, contra toda la humanidad y especialmente contra los que declaren su fe al Señor Jesucristo. Será una persecución muy intensa contra toda persona que declare ser creyente del Señor Jesucristo. También estuvimos viendo en base a la gran tribulación en el versículo 21, que esa tribulación no se compara a cualquier tribulación que haya existido en la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo dice: desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, es decir, desde que el mundo fue creado, desde que el mundo empezó, la existencia de la humanidad hasta ese tiempo final, nunca habrá una tribulación como esa. Por eso dice, ni la habrá después, porque después que viene el reinado del Señor Jesucristo por 1000 años. Entonces ya no habrá otra tribulación. Y se está refiriendo precisamente a la gran tribulación, versículo 21 y 22. Iniciamos hoy este día ya con el versículo 23. Jesús está desarrollando su predicción. Está hablando de un ambiente que sucederá en el mundo en un tiempo futuro. Y ahora a ese ambiente de tribulación, de gran tribulación, de angustia, de conflictos, de persecución, de apostasía, se le añade también el engaño. Viene un engaño intenso. El Señor está advirtiendo en el versículo 23 sobre el engaño. Y especialmente en la presentación engañosa de falsos cristos. Falsos cristos que aprovecharán también el momento que ocurre en ese tiempo en el cual buscan una solución, buscan una redención, buscan a alguien que les dé un mensaje de paz y de seguridad, y los falsos engañadores aprovecharán para también mostrar falsos cristos, falsos profetas, falsas enseñanzas. ¿Sí? Y aquí ya estamos viendo la actividad entonces del anticristo actuando de manera personal, y entrará un nuevo personaje que anteriormente estuvimos estudiando cuando se estudió lo que es el libro de Apocalipsis.
un nuevo personaje que formará parte de una trinidad impía y será una bestia más. Entonces se refiere a un tiempo final. Recordemos que el dragón representa a Satanás, la bestia representa al anticristo, pero va a añadir una nueva bestia, una segunda bestia que habla Apocalipsis, capítulo 13, y también es conocida como un falso profeta. Entra en actividad un falso profeta, y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Del versículo 11 al 18, vemos entonces esta nueva bestia que habla aquí Apocalipsis. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí ya se refiere a esta bestia. Este es conocido como el falso profeta que viene a engañar y viene también a apoyar al anticristo. En pocas palabras, este profeta viene declarando que el anticristo es Dios también. Quiere declarar que el anticristo es el Dios que esperaban, ese Mesías que tanto tiempo han esperado los judíos. Jesús está advirtiendo sobre el engaño y sobre la presentación engañosa de falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué van a decir estos falsos profetas? El versículo 24 dice de Mateo, versículo 23, dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está el Cristo. En otras palabras, los falsos profetas estarán declarándole a la humanidad la presentación de un Cristo, un Mesías, un ungido en el cual ellos pueden seguir o pueden acudir. Entonces el Señor está dando una advertencia aquí acerca del engaño y precisamente hablando de este falso profeta. Recordemos que los falsos profetas también van a hacer milagros, como lo vemos en Apocalipsis, también van a hacer señales, pero comparado con las señales que el Señor Jesucristo hace, son diferentes. Y quiero que vaya conmigo a un pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Como vemos, el Señor advierte sobre falsos cristos, falsos anuncios de la presencia de un Redentor que prometerán paz y seguridad. Recordemos que el anticristo, los primeros 3 años y medio, él promete paz y seguridad. Y eso provoca que los judíos sean engañados y acepten a este anticristo. Hasta que entre en acción Dios, resucitando a los 2 testigos, es como empiezan a abrir los ojos y empieza una persecución intensa. Sí, entonces el versículo 24 de Mateo nos habla de falsos cristos y falsos profetas. Versículo 22 de Hechos, capítulo 2, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí vemos las características del Mesías y las está expresando aquí el apóstol Pedro. Características del auténtico Mesías, y la primera palabra que menciona dice: es un varón aprobado por Dios. O sea, es un varón aprobado por Dios. Y muestra 3 características, según el pasaje de Hechos 2:22. Dice: maravillas, prodigios y señales. Esa es la acción sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, como un varón aprobado. Maravillas, prodigios y señales.
si nosotros buscamos lo que es una maravilla, dice, es una admiración y asombro que produce alguien o algo de manera extraordinaria. Y el Señor Jesucristo actuó con maravillas, provocando que las multitudes se sintieran maravillados o extraordinarios hasta el punto de expresar, nunca ha habido algo semejante a lo que hoy estamos viendo. Recuerden que los judíos expresaban esas palabras cuando miraban las multitudes, decían, jamás hemos visto esto. Son maravillas. Prodigio es un suceso extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Cosas inexplicables. Es un prodigio, es un poder, ¿sí? Que la naturaleza no lo puede explicar. ¿Cómo sucede? No sé. ¿Cómo caminó por el agua el Señor Jesucristo? No lo sé. Él lo hizo, mostrando ser el Mesías. Y las señales son signos que nos muestran una dirección. Cuando usted quiere ir a una ciudad, si usted no ve las señales y no conoce el lugar, si no se guía por las señales, usted se va a perder. Las señales nos van mostrando un camino, un destino, o nos van mostrando una persona. Entonces el Señor Jesucristo estaba mostrando señales. ¿Señales de qué? De que Él era el Cristo. De que Él era el Cristo. Recuerden el pasaje de Mateo, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar al Señor Jesucristo y le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El Señor Jesucristo no le responde con palabras de decir, sí soy yo soy el que está profetizado, simplemente le da señales. Y le dice, vayan y digan lo que han visto y lo que han oído. Las señales. Con eso, Juan el Bautista pudo reconocer y aceptar que en realidad Cristo es el Mesías. Él es el Mesías esperado por tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, las señales nos hacen distinguir también a una persona de otra. Nos muestran una verdad. ¿Sí? Por lo cual, las tres dimensiones que distinguen al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tienen que ver precisamente con las maravillas, con los prodigios y las señales. ¿Sí? Por lo cual eso nos lleva a ver al Señor Jesucristo, a pensar en el Señor Jesucristo y a reconocer que Él es el Mesías esperado. ¿Sí? Estas tres perspectivas están en la actividad del Señor Jesucristo. Por eso Hechos capítulo 2, versículo 22, dice, era un varón aprobado por Dios. ¿Sí? Los milagros manifiestan el poder del Rey como una realidad operante y no solo como una palabra o promesa. Lo que el Señor Jesucristo estuvo haciendo mostraban su poder. No solamente eran palabras ni promesas. De ahí que era acreditado como el Mesías esperado. Ahora, el Señor Jesucristo está advirtiendo de un engaño en Mateo 24, versículo 24. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales, dice, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Un hermano nos enseña siempre en varones, ¿cómo puedes conocer un billete falso? Y eso hace poco creo que hizo el comentario. Si usted conoce el billete verdadero, lo siente en sus dedos, lo palpa y lo sabe distinguir bien, conociendo lo verdadero, usted puede identificar el billete falso. De la misma manera, ¿cómo vamos a identificar a un profeta falso? Conociendo lo verdadero, conociendo la verdad. El Señor Jesucristo dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. El conocer la verdad, puedes identificar a un profeta o a un maestro falso. Estos falsos cristos harán señales semejantes, serán señales limitadas.
No estoy diciendo que no harán esas señales, sí las van a hacer, pero serán limitadas. Dios va a permitir que operen de esa manera, pero serán engañosos, y el propósito de esas señales no será exaltar a Cristo ni a Dios, sino exaltarse a uno mismo. Y eso lo puede usted ver de manera natural en la actualidad. En la actualidad encontramos personas que se identifican o se autonombran como ungidos, que es la otra versión de la palabra Cristo, diciendo somos apóstoles. Y usted puede ver las noticias o ver en noticias de internet en el cual donde aparecerán personas que se autonombran apóstoles, ungidos, personas con dones, pero llevan una orientación personal. Quieren ser exaltados ellos, quieren ser ellos el centro de toda reunión, de toda orientación. Hace muchos años un hombre de este tipo, estábamos en aquellos tiempos le llamaban confraternidad, y yo estaba joven y ahí estaba en la confraternidad, y este hombre estaba en el altar haciendo oración por toda la gente, las multitudes ahí paradas, y de repente voltea y me mira y me dice, pásale al frente. Y yo estaba novato y pasé, y me dice cuando está orando, recibe mi espíritu. Y yo me quedé, ¿cómo que recibe mi espíritu? ¿Qué es eso? Esto no es correcto. Y aún sin conocer bien la palabra del Señor, el Señor me dio discernimiento para identificar que eso estaba incorrecto. No es la manera. Un falso profeta, un falso Cristo buscan llamar la atención sobre ellos mismos, orientando así un pensamiento hacia ellos y no hacia Dios. Por lo cual los podemos identificar hoy en día. Hay que tomar en cuenta que el engaño lo producirán también en esta etapa final a la cual el Señor Jesucristo se refiere, el anticristo y el falso profeta, lo que estamos viendo también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 al 17. El falso profeta forma parte de una trinidad impía y según Apocalipsis 13:11, saldrá de ahí mismo de los judíos. Tiene que ser alguien que los judíos conocen, tiene que ser alguien que conoce, en este caso, el Pentateuco y las leyes, y para poder sacar pasajes que apoyen la apostasía que están reflejando, para poder apoyar al anticristo. Este falso profeta ejercerá la dirección de los asuntos religiosos y será promovido a esa posición de liderazgo por el anticristo. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Sí? Y una de las acciones impías será que las gentes le rinden culto al anticristo. Apocalipsis 13, versículo 12. Ahí vemos la función de este falso profeta. Sale de los judíos, ejerce dirección en asuntos religiosos, será promovido por el anticristo a una posición de liderazgo. Y el propósito que tiene el anticristo y en el cual es motivado también este falso profeta es tratar de que las multitudes adoren al anticristo, de promover un culto idólatra a un hombre. Y por consecuencia, quien no adore al anticristo promoverá también muerte, la muerte para todo aquel que no adore al anticristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Lo pueden leer en sus casas, o si traen para anotar, anoten los pasajes, ahí lo pueden checar. Entonces, este hombre en su intento engañador procurará alcanzar también, si fuere posible, a los escogidos, como vemos en el versículo 24. Dice, los falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, el Señor está advirtiendo, el Señor está dando una advertencia a que esté usted vigilante, a que esté usted atento a las consecuencias como están sucediendo. ¿De qué manera? Conociendo la palabra. Conociendo la palabra para no ser engañado, ¿sí? Que es el propósito del versículo 23, cuando dice, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis. No lo creáis. Y esto es como el Señor hablando a sus discípulos, diciendo, no pongas atención cuando escuches palabras o personas que te están diciendo, hablando de un Mesías o de un Cristo, y da dos exhortaciones en el versículo 23, es no creer y no salir a buscar. Y recalca la exhortación en el versículo 25 cuando dice, ya os lo he dicho antes. ¿Recuerdan ustedes cuando iniciamos esta exposición? Creo que fue el segundo sermón. Empezando el versículo 4, cuando el Señor empieza a responder las preguntas, versículo 4 del capítulo 24, dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y ahora versículo 25, repito otra vez la exhortación. Ya se los dije antes. Con eso empecé. Procuren no ser engañados. Los creyentes no están sin advertencia. El Señor lo ha repetido 2 veces. Versículo 4, mirad que nadie os engañe. Versículo 25, ya se los he dicho antes. Está la advertencia, no ser engañados. Por lo cual, al ser advertidos a este tipo de situaciones, el deber del creyente es estar vigilante. Debemos estar vigilantes a este tiempo. Debemos de estar vigilantes a conocer cada situación. Versículo 26, porque dice el Señor aquí, dice, si os dijeren, mirad, está en el desierto. ¿Qué representa el desierto? El desierto representa un lugar desolado, sin gente o con poca gente, un lugar donde no hay mucha multitud de personas, y habrá gente que van a llegar y decir, allí está el Cristo, está en el desierto, como ha ocurrido anteriormente cuando han aparecido falsos cristos diciendo está en un lugar específico. El Señor dice, no le creas. También habla de los aposentos. Los aposentos son habitaciones interiores, o da la idea de encierros o retiros, o lugares donde las multitudes dicen, tienes que ir a tal lugar y meterte a ese lugar para que puedas ver al Cristo. No es así. Dice el Señor en su palabra, no salgas al desierto, y dice, no les creas a los que te digan, está en un lugar encerrado. Así es que si usted escucha, si usted quiere ver a Cristo, tienes que ir a cierto lugar y encerrarte ahí, y ahí lo vas a poder ver. El Señor Jesucristo dice, no les creas. Si te dicen, está en tal ciudad, en tal lugar, ahí es donde podrás ver al Cristo. Señor Jesucristo repite la advertencia y dice, no salgas, ni te preocupes, ni te inquietes por esas cosas. Que no te quiten el sueño, esas enseñanzas de que Cristo está aquí o que tienes que entrar a un lugar para que lo puedas ver. El Señor está advirtiendo a la iglesia, está advirtiendo a los creyentes, no creas a este tipo de comentarios, ni te preocupes. ¿Saben por qué el Señor advierte de esto? Porque la naturaleza humana, ¿qué es? Siempre estamos viendo de qué nos enteramos. ¿Qué pasa cuando hay un accidente cerca de tu casa? Lo primero es salir a ver qué pasó, quién fue. Y a veces no ves ni el accidente y ya estás opinando quién tuvo la culpa y quién no. ¿Sí? El Señor está diciendo, no salgas, no te inquietes por cosas que no tienen un sentido claro. No salgas al desierto, no les creas a los que te dicen está en el aposento. El Señor Jesucristo entonces se refiere a algo más. Versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con esto? No es aquí, no es allá, es hacia allá, al cielo. ¿A dónde va a ver el creyente para cuando Cristo venga? Hacia el cielo. Al cielo es donde hay que voltear a ver. Y da un ejemplo del relámpago. Da un ejemplo del relámpago. No quiere decir que el relámpago, cuando veas ese relámpago, es que el Señor viene.
sino que la idea es que así como es el relámpago repentino, de manera sorprendente, así será la venida del Señor, de manera sorprendente. No estaremos esperando de una manera que decir, para tal, el fin de semana va a venir el Señor, voy a estar al pendiente del relámpago. No, será repentino como el relámpago, dice. El creyente no debe estar al pendiente entonces de lo que sucede alrededor o de los lugares donde le digan dónde está el Cristo, sino debe de estar siempre al pendiente hacia el cielo, porque la aparición del Señor no será oculta ni escondida, como lo dijo en el versículo 25, no estará en un desierto, escondiéndose de las grandes ciudades, no estará tampoco en los encierros, en los aposentos, sino que su aparición será visible a todos. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando habla con el apóstol Juan y le dice, yo soy el que vivo y muerto era. Y en el cual dice, todo ojo le verá, por lo cual no tienes que buscar lugares escondidos, porque será notorio a todo el mundo. No será necesario ver a otro lugar, sino al cielo. Vea conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? La ciudadanía nuestra está en los cielos, de donde esperamos, dice, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a meditar que de la misma manera que lo vieron partir, de la misma manera Él va a regresar. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor ascendió, dice que estaban los discípulos y el Señor hablándoles empezó a ascender y se desapareció en la nube. Y cuando aparecen los ángeles dicen, de la misma manera que ustedes los vieron, ¿ir hacia dónde? Hacia el cielo. Del cielo esperamos su regreso. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay otra expresión, otras versiones de la Biblia, en vez de decir águilas, dice buitres, da la idea de que las águilas se reunirán en un lugar donde va a haber muchos cadáveres. Y esto nos lleva a analizar también la gran batalla final que habrá antes de la venida del Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 19, cuando las naciones enteras se reúnen a pelear contra Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Sí? Entonces el Señor está advirtiendo aquí, profetizando también una batalla final y una mortandad intensa. Y es algo, una consecuencia final del anuncio de la venida del Señor Jesucristo. Es una advertencia sobre una mortandad que se producirá en la tierra sobre los ejércitos dispuestos a guerrear en la batalla final conocida como la de Armagedón. Entonces, vemos aquí cómo el Señor está hablando y profetizando que habrá esta reunión general, que habrá una guerra final, como lo vemos en Apocalipsis, y cómo el Señor a través de esto dice, donde vean que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán
las águilas, hablando de una guerra final, de una batalla final, conocida como la de Armagedón, en el cual habrá mucha mortandad. Por eso habla de que las aves se juntarán para comer carne de todas estas personas. Y es el anuncio de su segunda venida. Habrá señales naturales que expresan que el Señor está por llegar. La segunda venida del Señor ocurrirá cuando las naciones se reúnan a pelear contra Él. Lo vemos en Joel capítulo 3, versículos 9 y 15. Joel capítulo 3, versículo 9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas y de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Aquí vemos cómo Joel está profetizando esa gran batalla en la cual las naciones se reunirán para pelear. Será la última batalla de la guerra, Apocalipsis 16:16, en el lugar conocido como Armagedón. Por lo cual vemos que el anticristo tendrá con un furor, con una ira contra Dios, reunirá los ejércitos de la tierra contra el Señor, como lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, y como lo vimos también en Apocalipsis 19:19. El Señor está profetizando entonces una batalla final y una mortandad, cumpliendo así la profecía hecha por el salmista en el capítulo 2, versículo 1 al 3. La intervención del Señor eliminará a los ejércitos y también al anticristo y al falso profeta en Apocalipsis 19:20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí vemos que el Señor interviene apresando a estas gentes y echándolos al lago de fuego que arde con azufre. En ese momento de la historia humana, el Señor descenderá del cielo y resolverá el conflicto que se presenta en ese tiempo. Y eso lo vemos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Lo va a hacer con el Espíritu de su boca, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El Señor interviene y con el espíritu de su boca destruye a este tipo de personas, con el resplandor de su venida, que se refiere a la propia gloria del Señor Jesucristo que se manifiesta desde el cielo. Por eso nuestra visión debe estar hacia arriba y no hacia los lados. El Señor se manifiesta en la tierra, realizando su segunda venida a esta tierra.
Es entonces cuando el Señor desciende, cumpliendo así la promesa de su retorno que fue anunciado a los ángeles en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. De la misma manera en que fue ascendido, Él descenderá y pondrá sus pies sobre la tierra y cumplirá entonces el castigo hacia el dragón, hacia el anticristo y hacia el falso profeta, cumpliendo también la promesa personal de Jesús expresada a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Las aves de los cielos entonces comerán la carne de toda aquella multitud que será muerta en el regreso del Señor Jesucristo, lo que vemos en Mateo capítulo 24, versículo 28, donde se junten el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas a comer, anunciando entonces el Señor una guerra final, una batalla final que provocará también una mortandad intensa, por lo cual nuestra visión debe estar en el Señor Jesucristo y debemos estar alertas a todo este tipo de situaciones, ¿sí? El Señor da mandatos en el versículo 26, al cual no salir a buscar, ni tampoco creer a los que anuncien doctrinas falsas sobre el Señor Jesucristo, sobre el Cristo, sobre los falsos maestros. Versículo 29. Si lo vemos de manera natural o de manera personal, el Señor dio profecías o señales de que su venida estaría presente y el Señor viene y se para en la tierra y provoca todo este tipo de situaciones. Pero si los discípulos dicen, bueno Señor, ¿y qué señal vamos a ver de que vienes? Porque muchos han interpretado que el relámpago es la señal, pero el Señor está hablando de ese relámpago como ejemplo. De la manera que un relámpago es, así será la venida del Señor. Pero el Señor le va a dar entonces una respuesta de cosas naturales que sucederán cuando el Señor venga. Y es lo que vamos a ver ahora. Versículo 29, el Señor va a dar detalles de la segunda venida o señales de la segunda venida, de la angustia que sucede a nivel mundial por causa de la gran tribulación. Entonces viene también una conmoción cósmica que sucederá también en el cielo. Recuerde, el Señor viene del cielo y es de ahí donde empiezan las señales a poder hacerse manifiestas o visibles para que el ser humano entienda que el Señor está llegando a este mundo. Las cosas cósmicas serán instrumentos de juicio contra los pecadores en aquellos días. En aquel tiempo se producirán grandes cambios en la creación. Y como dice el versículo 29, iniciando el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación. Aquí vemos la precisión del Señor. Podemos entonces entender que estos 3 versículos que quedan es como si fuera la parte final de esa semana. La parte final, cuando el Señor va a descender y va a dar detalles que serán visibles en el cielo. Es interesante que el Señor, antes de rescatar o de liberar al pueblo a su pueblo de la nación de Egipto, se presentó por medio de plagas, ¿sí? Y una de esas plagas, creo que fue la 9ª plaga, 8ª o 9ª plaga, en el libro de Éxodo, fue la oscuridad, ¿sí? La oscuridad que se presentó en ese tiempo, que mostraba también parte de un juicio del Señor, en el cual deseaba que su pueblo fuera liberado. Ahora, el Señor también va a dar un síntoma similar en el versículo 29. Después de la gran tribulación, dice, en aquellos días el sol se oscurecerá. Muchos interpretan que el sol va a ser destruido. Recuerden, no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando del fin del siglo. El fin del siglo anuncia la terminación de una era y el inicio de otra era.
por lo cual no debemos interpretar aquí cuando dice que el sol se va a oscurecer, que va a ser destruido, porque no estamos en ese tiempo. El sol va a ser destruido después. Pero aquí lo que está diciendo es que el sol va a oscurecer, se va a oscurecer, se va a eclipsar. No es una casualidad, no es algo que sucede repentinamente o que los que estudian este tipo de situaciones van a conocer el eclipse o lo que sucederá en ese tiempo. Son cosas que Dios tiene destinados y lo hará en su tiempo y conforme a Él le place. La oscuridad representa juicio divino, acción divina contra los pecadores. Y estas son señales de advertencia. Son señales de advertencia para conocer que el Señor está por descender. Y es donde Dios da oportunidad para un arrepentimiento, para conocer esos tiempos y reconocer que el Señor está cerca. ¿Sí? Las acciones no son casualidad, sino que es una acción directa de Dios, como en los tiempos de Moisés. El sol no se puede apagar, porque si el sol se apaga totalmente, la vida también termina. Entonces no está hablando de que el sol dejará de brillar, sino que se oscurecerá o disminuirá su capacidad de dar luz en ese tiempo. Y de la misma manera, como el sol se oscurecerá, dice, la luna no dará su resplandor. Si el sol se oscurece, la luna también deja de brillar. Y luego dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas o serán estremecidas. Y esto fue anunciado por el profeta Isaías en Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11. Joel también lo anunció en Joel capítulo 3, versículo 15, anunciando que el sol se iba a oscurecer y que la luna también dejaría de brillar. Y si usted me pregunta, ¿cómo será eso? La respuesta es, yo no lo sé. Dios sabe cómo lo va a hacer. Lo único que puedo decirle es que ya ha ocurrido anteriormente en la oscuridad de las plagas, cuando el pueblo de Egipto fue liberado. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, también hubo una oscuridad. Cosas que Dios hace en su tiempo y como a Él le place. De la misma manera, en el tiempo de la segunda venida, habrá una oscuridad en los tiempos del Señor Jesucristo. Apocalipsis también nos habla de este tiempo. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Versículos 12 y 13 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vemos entonces el trastorno que provocará esta conmoción cósmica hacia la humanidad. Hay una advertencia entonces que el fin está cerca, el fin está a punto de llegar. De la misma manera como anteriormente puso el ejemplo de los dolores de parto, ahora vemos que la oscuridad anuncia un final que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que Apocalipsis nos habla de ese tiempo final. Cuando nosotros vemos un pasaje, debemos analizar lo que está explicando y analizando a qué se refiere. Como les dije, no se refiere a la destrucción del sol ni de la tierra, solamente a una oscuridad, a una disminución de su luz. Porque Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 14, habla del fin de la creación, el fin del mundo, el fin del cielo, el fin del sol, de la luna, para que sean, dice, fundidos en fuego para un nuevo sol y una nueva luna. Entonces, este tiempo es un fin de siglo, fin de un tiempo, de una era, para dar inicio a otra era. Y entonces, dice versículo 30, la señal de la segunda venida, la vemos aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, una vez más, en el cielo.
Del cielo esperamos la venida del Señor Jesucristo. La señal de su segunda venida es Él mismo. Como dicen Hechos capítulo 1, versículo 11, de la misma manera que ustedes lo vieron, de la misma manera Él va a descender. Y me llama la atención que los judíos, cuando interrogaban al Señor Jesucristo, le pedían una señal. Muéstranos una señal. Lo vimos también ahora con los discípulos en su pregunta en el versículo 3. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y el Señor Jesucristo aquí responde entonces, la señal. Y es como si el Señor Jesucristo hablara a ellos y les dice, la señal soy yo mismo viniendo. Yo soy la señal de que voy a regresar. Cristo es esa señal que esperamos que vuelva. ¿En qué tiempo va a ser esta señal? En el tiempo de la tribulación, al final de la tribulación, como dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días. ¿Sí? Si se cansaron, me dicen y le paro. El propósito es terminar este pasaje este día. ¿Sí? En base a la señal, muchos han interpretado que será una señal tipo visión, que mirarán una visión del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo no está hablando de una visión. El Señor Jesucristo se refiere a que Él mismo, de manera personal, de manera física, vendrá, aparecerá, descenderá del cielo y se parará en la tierra. Esa señal se producirá en el cielo y será visible para todos los de la tierra. Por lo tanto, esa señal traerá consecuencias a nivel mundial, como dice versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Sí? Ahí vemos la señal y las consecuencias. Dice, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Cuando el Señor Jesucristo vino en la primera vez, vino en humillación, y eso lo vemos en Isaías capítulo 53. Si no traía un atractivo personal, por lo cual Él fue rechazado. Pero ahora en su segunda venida, Él vendrá con gran poder y gran gloria. Ya no viene en estado de humillación, ahora viene con autoridad. Ahora viene con juicio sobre las naciones. ¿Sí? No tendrá un atractivo, como dice Isaías 53:2. No será como el tiempo cuando Él vino, que fue rechazado, fue menospreciado, por lo cual por amor a vosotros Él se hizo pobre. Ahora Él viene con gran poder y gran gloria. Viene con el poder de Dios. En Filipenses capítulo 2, 9 y 11 vemos las dos etapas del Señor Jesucristo. Cuando Él vino a esta tierra. Se me está acabando la voz, hermanos. Pero ya voy a terminar. Filipenses capítulo 2. Dice la primera parte, en el versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos el anuncio, o lo que fue, o lo que representó su primer venida. Pero luego viene su segunda venida. ¿Cómo vendrá? Por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos, ya viene con autoridad, ya viene con poder. Por eso cuando Él dio la gran comisión, expresó a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada, toda la autoridad se me fue dada a mí. Y con esa autoridad viene ya en el versículo 30. Esa autoridad se verá reflejada también
En el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vemos entonces la autoridad que el Señor trae y da orden a sus ángeles con gran voz de trompeta. Eso habla una voz de autoridad, voz de trompeta, voz de tienes que obedecer, tienes que atender al llamado. Con esa voz de autoridad envía a sus ángeles a los cuatro. Vamos a verlo de manera, no sé, yo no soy maestro, pero los 4 puntos cardinales. Envía a sus ángeles a recoger entonces a sus escogidos. ¿Sí? Esa autoridad que Él tiene la va a reflejar entonces al ordenar a sus ángeles que salgan a los 4 puntos cardinales y a recoger a todos sus escogidos. Por lo cual, para concluir ya con esta exposición, debemos analizar entonces qué paz produce a nosotros pensar que el que fue cuestionado, fue despreciado y rechazado por el mundo es el Señor que ahora ejerce toda autoridad y toda potestad en los cielos y en la tierra. Mientras los ojos de los hombres están cegados por el pecado y por la actividad del príncipe de este mundo, no son capaces de ver esa gloriosa dimensión. Los creyentes que son salvos por su gracia, regenerados por el Espíritu Santo, tenemos la capacidad espiritual de ver el futuro con la mirada de la fe. Y estaremos en ese grupo de escogidos por Dios, por los ángeles, obedeciendo la voz de orden, voz de mando del Señor Jesucristo, cuando les dice, vayan a los 4 vientos, de un extremo al otro, a recoger a su pueblo, a recoger a sus escogidos. Aquel que es el Señor que vendrá glorioso, está hoy a nuestro lado. Hoy está a nuestro lado y nos hace sentir su presencia, ayudándonos en las aflicciones del mundo que hemos hablado a todo este largo capítulo, en las angustias del camino y en la impaciencia de la espera. Él está a nuestros lados como lo hizo con el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Quiero que vea conmigo ese pasaje. Versículo 17 y 18 dice, cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que está ahora a nosotros, de la misma manera poniendo sus manos sobre nuestros hombros y diciéndonos, no temas si estás conmigo. Es por eso que las aflicciones del camino estimulan al alma para levantar los ojos al cielo, mientras la leve tribulación provoca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como dice 2 Corintios. Levantamos también, igual que Juan, un clamor de esperanza, en el cual podemos decir, amén, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Un clamor de esperanza que salga de lo más profundo de nuestro corazón, deseando de todo corazón la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por alentar nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y expresar de lo más profundo de nuestro ser ese anhelo, ese deseo de poder verte, ese deseo de poder estar en tu presencia, Señor, y clamar como lo hace Juan en Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Ven por tu pueblo, ven por tus escogidos.
ven por nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.